Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me quedé con 1000 preguntas y con así como me quedaron signos de interrogación abiertos de todos los colores y de todos los tamaños. Entonces, Harry, de nuevo está acá sentado en este living y me encantaría tenerte mucho más seguido. Bueno, a Bienvenido. las órdenes, muchas gracias. Lo que Un quedó placer. como así como lo de la luna, quedamos medios como todos con un montón de preguntas, ¿eh? Yo Sí, estaba segura, la había visto por la tele. exacto. Pero bueno, hay varios misterios que siempre nos atrapan de la luna, como mencionamos el mes pasado. Y El uno de título que tiró el productor, ¿qué decís vos? Mentiras de la luna. mentiras de la luna. Ah, la, Está la, llena la. de mentiras la luna, Y ¿no? la luna, el arcano de la luna son los engaños. Ah, mirá. El arcano de la luna, cuando sale la luna, dice, no creas en esto, es un espejismo. Guau, qué interesante, porque hoy justamente lo Ah, que queremos comentar es eso, ¿no? Que hasta la propia luna podría ser una mentira. Imagínate. va. Bueno, ahí va ahora. Claro, porque hay una serie de indicios y de estudios y de hipótesis que dicen que la Luna tal vez no sea un satélite natural como lo tenemos nosotros, ¿no? Concebido, ¿no? Pero esto también se relaciona mucho con lo que mencionábamos, casi digo la clase pasada. Estoy tan acostumbrado a dar clases que Sí, pero fue sí, casi que fue una clase. O sea, cuando uno viene y imparte conocimiento, está casi dando una más o clase. menos. El mes pasado mencionábamos de las mentiras que hay asociados, supuestas mentiras o engaños asociados al alunizaje, ¿no? A la ida. Porque hay una pregunta también que anda ahí la vuelta siempre es ¿por qué no se volvió? En realidad se volvió, ¿no? O sea, se volvió en 6 misiones más, Claro, pero es ¿no? extraño que hoy por hoy no No vayamos a se la vaya en luna. forma asidua. Claro, Bueno, tipo, podría ser una cosa turística, te digo, ya. sí, Vos hay fíjate que planes, hace, ¿eh? claro, vos fíjate que hace cuántos años pasó eso. O sea, cómo hemos evolucionado, Sí, cómo hacemos cualquier cosa, vamos a todos lados. Si en aquella época ya fueron, bajaron, estuvieron, trajeron piedras, en todos estos años no van a inventar un aparato que nos lleve tipo turismo y hagamos turismo lunar. sí, de hecho, la última misión Apolo, hablando de lo que estás diciendo, fue el Apolo 17, que fue en el año 72, hace 50 años Por exactamente. eso, mucho tiempo. Se mantuvieron, porque el primer alunizaje que vimos por televisión nosotros fueron 2 horas y media, pero en el Apolo 17, el último, estuvieron 22 horas y ya llevaron un rover, o sea, un carrito, un autito para andar paseando por ahí, ¿no? Se trasladaron. Perdón, estuvieron 3 días. Tres La días, caminata fueron de 22 horas, ¿no? claro. Este, y a partir de ahí no se volvió más, ¿no? Entonces ahí es donde Es nosotros raro. empezamos a sospechar, bueno, ¿por qué no se volvió? Y bueno, están las teorías que mencionábamos la vez anterior, que hay algo en la Luna que no se quiere que se sepa, ¿no? Claro. Y esto alimenta en parte a la otra teoría que es la Luna podría ser hueca y artificial. Ah, ¿Por qué? Esta teoría empieza a darse en el año 69, justamente, cuando el cuando Apolo... van. Sí, pero la siguiente misión, el Apolo 12, en un momento desprende su sonda, que es la sonda Saturno, y, perdón, no, el Saturno fue después, el Apolo 13. Cuando emite su sonda Saturno y la desprende y cae en la superficie lunar, en ese momento que cae, genera una resonancia, empieza a generarse todos los sismógrafos que ya estaban midiéndolo a partir de otras sondas anteriores, estaban midiendo la Luna, los sismógrafos encuentran que hay una resonancia, empieza a vibrar el suelo lunar y se mantiene esa vibración durante 8 minutos. Bien como si hubiesen golpeado una campana. Una Claro, campana suena porque es un elemento metálico que es hueco, hueco. ¿no? Entonces, ahí los expertos empezaron a decir, ¿por qué vibra tanto? Si hay roca lunar. Está compuesto por roca lunar dura afuera y blanda en el interior, se supone. Pero de ninguna manera debería haber un eco tal. Bueno, el Apolo 13, que se hizo famoso por una película, el Apolo Sí, 13, que sí. tuvieron todo tipo de problemas y no podían volver, al final vuelven, tuvieron que desprender ahí sí el cohete Saturno, que era mucho más grande, y obviamente lo desprenden y cae en la superficie lunar y está durante 3 horas vibrando el suelo lunar.
3 horas de vibración es prácticamente imposible en cualquier suelo natural. Entonces ahí se afianzó la idea de que al menos la Luna es hueca, ¿sí? Viste que también está la teoría de la Tierra hueca, ¿no? Sí. Que un día hablaremos de eso. Sí. Pero que la Luna tendría en su interior, primero que nada, estaría compuesta más por algo metálico en su superficie, ¿no? Que simplemente la roca lunar sería de poca profundidad. Y que después hay algo metálico que hace vibrar y dentro habría cierto hueco. En el año 70, la década del 70, se empieza a sumar una teoría que ya de 2 científicos rusos, Sherbakov y Vaslin, que se paran en los pedales y dice que hay un montón de indicios de que la Luna no es natural, de que no solo que es hueca, sino que está puesta ahí por alguien. Evidentemente ellos hacían referencia a una inteligencia superior, ¿no? Muchos rápidamente lo asociaron a algo religioso, pero otros rápidamente lo asociaron a civilizaciones extraterrestres, ¿no? Claro. Y ellos dicen que hay una serie de anomalías que son imposibles. Por ejemplo, vemos que la Luna está llena de impactos, ¿no? De cráteres, de Sí. impactos porque no tiene atmósfera que, como tiene la Tierra, que nos defiende de los meteoros, ¿no? Que se disuelven por el roce con o la mayoría de los meteoros que llegan a nuestro planeta se disuelven en la atmósfera, que es un mecanismo de defensa. La Luna no lo tiene, entonces los impactos son mucho más de lleno, por eso está llena de cráteres la Luna. Lo curioso es que todos los geólogos dicen, y los expertos, digo expertos, agrego a geólogos porque geólogos viene de tierra, ¿no? Claro. Los expertos Sí, sí, astrónomos sí. también dicen que los impactos en un planeta o en un satélite como la Luna deberían generar un cráter profundo. O sea, los cálculos siempre son los mismos. Si es de 10 kilómetros el diámetro del impacto, ¿sí?, el cráter debería ser de 40 o 50 kilómetros de profundidad. Esto es una relación que se da siempre, ¿no?, por el tipo de suelo. Y en caso de que no suceda, el suelo no es lo que parece. Entonces, todos los cráteres lunares tienen solo un 10% cuando en realidad, de profundidad del diámetro, un 10%, cuando en realidad la profundidad debería ser de 500%. Claro. Te entiendo perfecto. Entonces, hay algo que frena. Claro. ¿Qué es esa superficie que hay en la Luna que frena los impactos? Eso es uno de los grandes argumentos que tienen estos, o tenían, porque ya fallecidos, estos científicos rusos, que después fue tomada esta idea por otros tantos, ¿no? Entonces empezaron a analizar. A ver, hay una vibración que indica que es muy extraña, ¿no?, que al menos podría ser hueca. Claro. El impacto no genera los cráteres, por lo tanto hay una superficie que está blindada, cosa curiosa que no pasa a nivel natural. Y por otro lado, hay una serie de curiosidades astronómicas que se da con la Luna. Una de ellas tiene que ver con que la órbita es inversa a todos los otros satélites del sistema solar. Otra curiosidad, el tamaño de la Luna hace que los eclipses sean perfectos. Sí. Cubre exactamente desde nuestra visión al Sol, cosa que es extrañísima, no se da naturalmente tampoco. Sí, por lo menos entre la distancia y el tamaño da una cuestión perfecta de cubrirle el Sol. Exacto. Y viceversa. Exacto. Sí, ¿Sí? sí. O sea, si se interpone la Tierra entre el Sol y la Luna, Lo tenemos cubre igual. exactamente. Exacto. ¿No? Los conos de sombra parecen calculados a la perfección. Sí. ¿No? Y otra rareza es que no tiene rotación la Luna, cuando todos los demás satélites, rotan, o sea, giran sobre sí mismos. Están girando y girando. Girando en La Luna siempre traslación y en rotación. Exacto. ¿No? Y en este caso no, la Luna está siempre quieta, no solo quieta, sino mostrando, y esta es otra anomalía, mostrando siempre la misma cara a la Tierra. Puede ser la cara oculta de la Luna. Exacto, cosa que naturalmente no se debería dar, ¿sí? Entonces estas anomalías se empiezan a sumar a esas otras teorías, hipótesis, que mencionan que la Luna no solo oficiaría
porque ya se empiezan a sumar otras voces, oficiaría de equilibrio climático, sino muchos creen que alguna civilización dispuso que esto suceda así, por alguna razón, de su propia conveniencia. Claro. ¿no? Nosotros obviamente estamos adaptados, acostumbrados no solo al equilibrio que genera a nivel climático, emocional, bueno, ni que hablar astrológico porque tiene Sí, pero sus condiciones. pero eso siempre, la astrología surge o se basa también de las estaciones y los cambios energéticos planetarios. Exacto. O sea, nosotros pensamos en la astrología como algo que habla de otra cosa, cuando en realidad lo que habla es del Sol y la Luna en función con la Tierra y los otros planetas, ¿no? Pero perfectamente la Luna nos genera el año lunar, nos genera las mareas, nos genera los cambios de humor, los nacimientos, o sea, las cosechas. Es como que tiene una utilidad la luna. Exacto. Que realmente es útil. O sea, más allá de todo, entonces decís, bueno, podía ser que las plantas nacieran en ese momento y hubiera un receso de los líquidos, de la savia, del correr de la savia, de la sangre, de todos los líquidos de la tierra, controla las mareas todas Uno piensa en las mareas y piensa en los océanos, pero controla todas las aguas. Por eso hacemos retención de líquido con las lunas llenas. Claro. O sea, pasa lo mismo con las plantas. La savia también tiene un recorrido que tiene una intervención la luna. Exacto. O sea, es mucho más que lo que uno ve la luna. La luna es maravillosa realmente, ¿no? O sea, pero es como casi perfecto. Es decir, vivimos en son de la luna. Todos siempre mirando el sol y vivimos en son de la luna. Exacto. Es como nuestro reloj la luna. Sí, y bueno, viste que estadísticamente los días o las noches de luna llena hay más cantidad de partos. Sí, también, sí, claro. ¿no? Sí. Entonces, es como que tiene una función tan importante que esto alimenta la sospecha de que por alguna razón se puso ahí, ¿no? Claro. Y con características muy particulares, como decíamos, ¿no? De alguna manera, esto obviamente puede ser discutible, pero se siguen sumando datos. Por ejemplo, visto con la cantidad de sondas que se han enviado a la Luna, justamente se descubrió que lo rodea toda una especie de muro, que es como una especie de cordillera, pero es absolutamente circular, bien como si fuesen dos mitades pegadas. Claro. Tiene 500 metros de largo y en unos cuantos trayectos tiene hasta 100 kilómetros de largo, ¿no? 100 kilómetros de largo y da toda la vuelta a la Luna, ¿no? Entonces es como si fueran dos mitades soldadas. Sí, pegada ahí. Seguro. Porque aparte está dispuesto justamente en la mitad. Claro. ¿no? Entonces, incluso dividiendo la parte oscura, la parte oculta. Con la visible, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tipo de ingeniería o de fuerza o de realidad, tal vez superior, capaz que el propio Dios, no sé, para aquellos que creen, puso aquel objeto para que nosotros vivamos, como vos decís, en consonancia con ella, ¿no? Sí. Incluso cuando uno busca información al respecto, encuentra que hay un montón de indicios también en registros culturales de civilizaciones preselénicas. O sea, Plutarco ya mencionaba también a una civilización arcadia, decía él, que existía antes de la Luna. Claro. Hay tribus en diferentes zonas del mundo, muy antiguas, por ejemplo, hay una en las cordilleras de Colombia, cercanas a Bogotá, selváticas y muy antiguas, que hablan de una cultura que existía antes de la Luna, antes de que la Luna acompañara al ser humano en la Tierra. Claro. Pero ahora recuerdo esos, pero hay un montón, ¿no? de registros históricos de culturas que hablan naturalmente del mundo cuando sin luna. No había luna todavía. Uh-huh. Y fíjate vos. Pero sin embargo la luna después da un orden en el tiempo. O sea, un orden muy importante en el tiempo, más allá. O sea, la combinación del sol y la luna hace el orden del tiempo y las estaciones. Exacto. Me hacen así. Sí, o sea, de hecho, bueno, hay muchas culturas también que se avanzaban en calendarios perfectos por la luna, ¿no? Lunares. Como los mayas, por ejemplo, sí. ¿no?
Sí, la astrología china. La astrología china. Entonces, vino a sumarse en algún momento, porque hay tantas culturas que hablan de un mundo sin luna, ¿no? Incluso los mayas también hacen referencia en cierto momento a un inicio del calendario cuando aparece la luna. Claro. Inclusive hay algunos datos, y ya termino con esto, unos pequeños datos que dicen que las rocas encontradas en la luna son más antiguas que las rocas terrestres. Mirá. O más antiguas que la Tierra, ¿Y cómo básicamente. no estaba ahí? ¿Quién la puso? ¿Cómo Porque no una de estaba las ahí? teorías es que se desprendió, por algún impacto se desprendió de la propia Tierra y se generó la Luna. Pero si las rocas lunares son más antiguas que las rocas terrestres, Es de otro lugar. algo o alguien lo trajo de otro lado, ¿no? Sí, sí. ¿Y en qué momento y por qué? ¿Cuántas preguntas se disparan? ¿Qué día estás en Montevideo Místico? Este fin de semana vamos Este a estar fin de en semana. Montevideo Místico, que son 3 días de todo tipo de actividades que pueden ir a visitar, que está buenísimo, hay 280 stands. Y yo voy a estar dando una charla el sábado a la 1 de la tarde sobre el poder de la mente. Buenísimo, Charla me abierta, encanta. gratuita. Y a través de tus redes siempre están en contacto de las propuestas Todas de las cursos que actividades. están ahí. Así Perfecto. es. Muchas gracias, Henry, como Como siempre. siempre, un placer. Bueno, nosotros continuamos.